Sí, profe. ¿Cómo están? Bien, ¿usted? Bien igual. ¿Tienen algún comentario, duda que Profe, quieran hacer saber? quería consultar sobre la- el trabajo, ¿Ya? que si se ¿Qué dará hacen el una trabajo? pauta o algo así para comenzar, ¿Qué cosa? si se dará una pauta o algo relacionado, porque yo vi que solamente en el programa salen como las indicaciones, como generales, pero así como una pauta en sí no la he visto. Me perdí. ¿Qué es lo que necesita? Para el trabajo final, que supone que se entrega como cuando antes del examen, ¿o no? Sí, sí, sí. Y están las instrucciones en el programa. Pero esas solamente son, nada más. Porque Claro, dice con eso como se puede elegir hacer, po. cierto. Ah, ya. O Y sea, dice que yo, en el cronograma, la, la metodología que aplico con ustedes, yo la he usado antes en otra universidad y nunca me han pedido lo que me estás diciendo tú, la verdad. es Porque que lo no otro siempre es una piden rúbrica de evaluación, que es como yo los voy a evaluar, una para los rúbrica, así porcentajes. como, no, de repente así como que los profesores nos envían así como la letra, el formato, Word, PDF, lo que sea, todo Acá eso. es todo libre. Ah, ya, No hay ninguna restricción de absolutamente nada, pueden hacerlo como quieran. ah, ya, Solamente sí, apegarse a las instrucciones, solo eso, el resto es todo libre. ya, gracias. Nicole, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna. Esperemos unos minutos a ver si llegan más estudiantes. ¿Qué pasa nada? Oye, literalmente no sé qué hacer con ustedes. Estaba viendo los resultados de la evaluación docente y no encuentran nada bueno. Es impresionante lo que pasa aquí en esta universidad, la verdad. Es pero casi un caso de estudio llamativo, por decirlo menos. ¿Qué pueden indicar ustedes? ¿Hicieron la encuesta? ¿La respondieron o no respondieron? Sí, yo en lo Sí, personal sí también la la respondí, respondí. pero no tengo mayor como queja o algo así. Sea, digo que son casos de estudio porque yo dicto más clases en otras universidades, no trabajo solamente en esta. La metodología que les aplica usted o las evaluaciones, no es la primera vez que lo hago, ya lo he hecho antes. Eh, y acá literalmente no encuentran nada bueno. Es impresionante. Nunca me haya pasado en ninguna universidad. Es que yo creo que fue más el método fue lo que pasó porque esa evaluación docente se aplicó cuando se empezó a hacer la primera parte de R, que tuvimos bastante inconveniente porque no conocíamos R, la introducción no fue la necesaria. Ahora tengo entendido que R se da en estadística 1, entonces igual es como complejo y yo creo que esa era más la sensación que teníamos todo el momento de hacer la evaluación docente, que fue lo que se le comentó a usted y al ayudante en su debido momento de la molestia que teníamos nosotros con el programa. Que lo pueden ver de dos formas. Lo pueden ver como la oportunidad de aprender R, de tener un curso donde te van a enseñar algo que te va a servir, o alegar, alegar, alegar para que te lo saquen. Es que sí, eso por un lado sí es positivo de que a lo mejor R nos puede servir, pero el problema es que la introducción que se dio no fue como absoluta para uno aprender. O sea, decir, eh, ya, aprendan por su lado, no nos recomendó ningún video, nada, porque hay muchas formas de hacerlo. Entonces, igual la manera en que nosotros nos metimos al curso con un programa que no conocíamos, con una introducción que no era debida a los conocimientos nulas que nosotros teníamos, yo creo que esa fue la representación de la evaluación docente en cambio a los resultados. En lo personal me pasó Eh, eso a mí. Respecto al software, efectivamente ustedes nunca habían tenido nada de R, es verdad. Ustedes no habían tenido ninguna asignatura con R. Em, Respecto a los contenidos como tal, discrepo totalmente porque los primeros contenidos que yo vi fueron los puros repasos de los cursos previos, pues. De hecho, los test de R era pura cosa previa. De regresión era muy poco o nada.
Entonces, en síntesis, ahora yo no les paso R, de hecho, para el trabajo final, de hecho, lo único que ustedes van a poder hacer es regresión múltiple. No van a poder hacer nada más, porque las otras técnicas yo no les he enseñado a programarlas, entonces no las saben calcular, solamente las saben interpretar. No van a poder hacer ninguna otra cosa más que no sea una regresión múltiple. ¿Se han dado cuenta de eso en el trabajo final? ¿Alguien lo ha intentado hacer? ¿Ha visto algo de eso? Sí, eso es lo que yo también quería como ver, porque como dice, como programar ciertas cosas, y supone que ya no estamos ocupando lo último, Puede entonces no ser lo vamos a poder. solamente regresión en Excel nomás, no pueden hacer ninguna otra cosa más. Solo eso. Van a tener que buscar un problema, buscar datos. Nadie me ha preguntado nada de cómo buscar datos, de cómo buscar las referencias. Nadie me ha dicho absolutamente nada de eso. Hola, profe. Hola. Profe, Profe, quería consultarle sobre lo que estaban conversando porque me reuní a la mitad de lo que decía la compañera y Dime. respecto al trabajo, al último trabajo, yo al menos no lo he visto porque simplemente no he tenido nada de tiempo. Con suerte hago las evaluaciones que tengo en el minuto. Ya. La persona que está con nombre de equipo quería decir algo igual. sí, profe, no sé por qué se me puso así, pero, profe, yo eso le quería preguntar, de hecho, con mi grupo, la otra vez usted dijo que usted siempre estaba abierto, por ejemplo, a juntarse con nosotros. Entonces, nosotros queríamos pedirle una reunión en un horario que usted nos pudiera dar para que queríamos pedirle orientación acerca del trabajo, porque nosotros ya algo empezamos a hacer, pero queremos que nos diga si está bien y cosas así. Sí, eso se puede hacer, pues tenéis que mandar un correo o un mensaje por Teams y yo te mando mi disponibilidad y concretamos un día. Ya, Pero eso profe, tienen que muchas hacerlo gracias. porque vale lo mismo que un certamen y, bueno, fueron el primer grupo que me preguntó. Nadie me ha preguntado nada. Sí, profe, porque eso era lo otro. Se supone que la fecha de entrega era una semana antes del examen y los Exacto. exámenes se supone que empiezan el 23. Sí. Entonces se supone que nosotros tendríamos que entregar el 14, si es que no me equivoco. Una cosa así. Máximo. Eso es como pero yo la fecha de examen les dije a ustedes que me dieran cuándo la querían dar. Sí, pues ya lo vamos a ver en clase. Ya, chicos, ¿tienen algo más que decir antes de verlo hoy día? No, profe, nada más. Ya, por Teams yo les mandé las fechas tentativas de las cosas que quedan. O sea, tentativas entre comillas porque estaba la fecha del control. Recuerden que se borran 2 controles. A ver, déjenme ver si es que lo mandé bien. Claro, la otra semana no hay clase, esta semana vamos a terminar del factorial y después volvemos a tener la prueba, ¿cierto? Profe, entonces la siguiente semana después de esta, el lunes ya hay prueba. Claro, es la prueba. ¿Es la Es solemne la 2? solemne 2, sí. Y con eso cerramos porque queda el solemne 2, después queda el control 5, que es de factorial, el control 6, que es de cualquier cosa, que es voluntario, si que lo quieren lo dan o no quieren no, pero es necesario para poder borrar los 2 controles. Tienes que dar los 6 controles para poder borrar 2. Y después el examen final con el trabajo, ¿no? Y para el trabajo solamente van a poder trabajar con regresión múltiple, no van a poder hacer otra cosa. No, no se puede en otro tipo de método, en otro tipo de programa porque ustedes no les pase R. Y si ustedes piensan que es porque nunca lo han visto, no tienen nada que ver de hecho porque he aplicado este mismo curso tal cual en otra universidad y los chicos tampoco nunca sabían R y terminaban entregando trabajo en componentes principales o análisis factorial igual.
Por eso me llama la atención lo que pasa acá. La verdad, el R se ve bastante poco, no se ve mucho. Pero ahora está el boom de aprender R. Entonces, no se los pasé porque básicamente el rendimiento era muy malo nomás. Y tampoco preguntaban mucho más tampoco. Es fome porque ahora el trabajo final van a tenerlos todos iguales, pues, todos van a tener el mismo trabajo. Van a tener todos que hacer regresión múltiple. Eso es lo que van a tener que hacer todos, no van a poder hacer otra cosa. ¿Tienen algo más que decir, comentar? ¿No? Por mi parte, no, profe. Ya. ¿Recuerdan que la semana pasada vimos la materia respecto a la teoría de análisis factorial que era como hiperdensa? ¿Recuerdan eso, no? Sí, profe. Era muy densa. Pero la aplicación como tal es re fácil. Entonces, como hoy día, bueno, todos ustedes solamente 4, los que están en ayudantía, nos vamos a tomar esta ayudantía para poder entender en profundidad esto. Yo voy a tener que volver a hacer el mismo ejercicio jueves y viernes, pero ustedes van a estar obviamente en una ventaja absoluta, porque van a tener, por supuesto, esta hora de ayudantía para preguntar personalizadamente qué dudas tienen. Así que aprovechen, chiquillos, pregunten, porque esta técnica se usa mucho. El análisis factorial se usa bastante. Y no solamente en investigación, también de manera aplicada. La gente le gusta trabajar en cosas de marketing, la gente que le gusta trabajar en análisis de encuesta. Todas esas personas que trabajan en esas cosas utilizan análisis factorial. Quizás no se sabe la teoría porque yo he visto gente que trabaja con encuestas y no tiene ni idea de lo que pasa con el método. Y está bien, no es algo malo. Pero sí tienen que saber interpretarlo correctamente. Y que un software lo haga, eso da lo mismo. Si tú puedes tener SPSS, puedes tener Stata, SAS, hay mil software que lo pueden hacer. ¿Ya? Lo importante es saber interpretarlo correctamente. Entonces, lo que quiero partir antes de meterme al método como tal es recordando un poquito la esencia de lo que vimos la semana pasada. ¿Por qué habían dos formas de estimación? ¿Cuál era lo que diferenciaba que tú pudieras estimar esto por análisis factorial, o sea, perdón, por componentes principales o por máxima verosimilitud? ¿Qué era lo clave que hacía que tú dijeras me voy por el camino A o me voy por el camino B? Chicos, ¿qué se acuerdan? Profe, ¿puede repetir la pregunta? De nuevo, acuérdate que componente, o sea, análisis factorial tiene dos formas de resolverse. Una que es por análisis componentes principales como un mecanismo de obtención de factores y otra que es análisis que se llama em, ah, análisis de máxima verosimilitud. Tienes dos formas de estimar. Entonces, ¿qué es lo que yo observo para ver si me voy por A o por B? Y esa es la clave, independiente de la estadística, de la econometría, lo que haya detrás del modelo, qué sé yo, cualquier cosa. Lo que haya detrás da lo mismo. Mi pregunta es, ¿cómo de manera fácil yo sé si me voy por A o por B? ¿Qué tengo que observar? Parece que es como el tipo de variables, como si son medibles, su característica o no. No. ¿Los demás? Nicole. No, profe, iba a decir lo mismo, de ver si eran variables latentes o no. No. Antonia.
No, profe, entré recién, así que no, Ah, no perdón. sé de qué estoy hablando. Leslie, No, profe, no sé. nada. Y el estudiante que tiene nombre equipo, ¿Las correlaciones o no, profe? No, ¿no? nada que ver. Oye, honestamente, ¿alguien estudió factorial desde la última clase? ¿Le echaron una mirada a esa clase? ¿La escucharon una vez, por último, no sé, antes de dormir, qué sé yo, en la mañana, cualquier hora? ¿Intentaron entender algo del método? ¿O no? Profe, yo lo busqué, ni siquiera lo encontré en el team. No, pero prefiero el video de la clase. ¿La clase no está arriba? ¿El material? Creo que no, porque yo lo busqué y no lo encontré. De hecho, Me eso le tenéis iba que a escribir, decir. pues si no está arriba me tienen que escribir. Profe, suba la cuestión y yo la subo al tío. Pero lo que voy es que alguien intentó entenderlo porque ahora están mezclando peras con manzanas, pero súper enredado. Entonces, así no van a entender la técnica, pues. Entonces, vamos de nuevo. Vamos más atrás entonces. Ya no nos vayamos a la técnica de estimación. ¿Para qué sirve esta cuestión? ¿Para qué se crea análisis factorial? ¿Con qué fin? ¿Por qué lo hago? Entonces, aprovechen esta clase porque voy a hablar todo el rato súper lento para entender todo paso a paso y hacer la interpretación es súper fácil, no es para nada difícil. Miren, si no me quieren, miren, esta cuestión es mirar los porcentajes, eso es que existía, es mirar los gráficos de normalidad, hay que decidir algo, vemos el porcentaje de varianza explicada, igual con componentes principales, gráfico igual que componentes principales, y después veo la tablita y aquí comienzo a asignar cargas. Eso es todo, no es más. Eso es todo. Eso es lo que te va a entregar cualquier software, está lo mismo, el que sea. Pero lo importante es para qué sirve y qué camino sigo. ¿Ven? Si no es algo difícil. Para nada, es muy parecido a componentes principales. Entonces vamos de nuevo. ¿Para qué sirve este método? ¿Por qué yo se los enseño? ¿Cuál es la gracia que tiene este método? Aprovechen de decirte equivocarse a lo mismo. Si es el momento de poder decir quizá la idea que captaron y yo los voy ayudando. Según lo que entendí, era que este método no servía para medir cosas que no eran medibles y lo ¿Correcto? categorizaba. Eso es lo que es el método. Mide variables que no son medibles directamente. ¿Y esas variables cómo se llaman? Esas variables raras que no se pueden medir. Tienen un nombre. ¿Alguien se acuerda? Y yo hablé harto de variables latentes. ¿Recuerdan eso? Chicos. Un poco, profe. Por ejemplo, siempre apréndetelo de manera fácil, para poder recordarlo. Si tú quieres ver, si tú quieres ver el peso, la masa de una persona, eso no es subjetivo porque eso tú sabes que, no sé, una persona puede ser 70, 80 kilogramos o lo mismo, pero no es subjetivo. Y si yo te digo, quiero medir la inteligencia de esta persona, eso ya es harto más complejo porque medir la inteligencia es algo súper difícil. Entonces ahí viene automáticamente la separación. Variable latente, algo difícil de medir, que ni siquiera se puede medir. Pero lo que haces tú, que de hecho se hace mucho, que haces con estos test, que son un compendio de preguntas que tú respondes, y al final te dicen, mira, tú tienes tal nivel de IQ. ¿Se acuerdan? Eso está como siempre en los tests que aparecen en Facebook, que sí. Entonces, una variable latente es algo que no se puede medir directamente. Es algo que no es fácil de medir. Inteligencia, hermosura, capacidad, es algo súper difícil de medir en una persona. En una máquina, claro, porque es lo que se va a demorar por unidad de tiempo. Pero en una persona medir la capacidad intelectual es súper difícil. Entonces aquí surge entonces esta técnica que se llama análisis factorial. ¿Cuál es su pega? Poder medir algo que no se puede medir directamente. ¿Me siguen? Eso se llaman variables latentes. ¿Estamos bien?
Profe, yo me caí durante un rato. ¿Está haciendo un repaso de lo que habíamos visto en la última clase? Sí, le estoy explicando la idea del método. Entonces, el método, ¿qué hace? El método permite estudiar variables que no son medibles directamente. Genial. Esas variables se llaman variables latentes. Entonces, tú tienes dos formas de hacerlo. Una que se llama análisis exploratorio. En el exploratorio, tú vas a buscar y tienes que usar los mismos criterios que en componentes principales. Es decir, ver el número de componentes, en este caso factores, asociarlos e identificar el número óptimo. ¿Ya? El confirmatorio es distinto, porque el confirmatorio yo sé cuántos factores hay. Entonces, lo que tengo que hacer es poder calcular con los datos esto que yo creo que pasa. Entonces hay dos opciones. Una, que en definitiva tú vas a buscar cuántos factores hay porque no tengo idea cuántos hay. Y la otra es, bueno, yo sé que hay dos o tres, entonces tengo que ver si es que efectivamente están o no están estos factores. ¿Me están siguiendo la idea? Sí, profe. Más, ¿Quién dijo que no? ¿O dijeron sí? yo dije que más o menos porque todavía me confundo un poco. Ya, vamos de nuevo. Quiero medir inteligencia. Ya. Variable latente. No tengo ningún otro método para hacerlo. Será. Habrá que hacerlo con factorial. Genial. Y alguien te va a decir, mira, para medir inteligencia necesitas medir 4 variables. Con esas 4 variables tú vas a lograr medir inteligencia. Eso es confirmatorio. Y otro te dice, ¿sabes qué? No sé, aquí hay como 20 preguntas, ves cuáles te sirven para medir inteligencia. Y saca tú un resultado. Eso es exploratorio. ¿Te das cuenta la diferencia? Que en una, tú sabes a priori información y en el otro no. En el otro no tengo idea, pues habrá que buscar ahí entre todo lo que hay, si es que logramos formar algo nomás, pues, pero no tenemos idea de cuánto habrá. ¿Se entiende la diferencia entre un confirmatorio y un exploratorio? Creo que mejor, profe. Ya, genial. Entonces, la siguiente pregunta clave que tú tienes que hacer es, estos datos, estas X, estas cosas que nos van a ayudar a poder observar esta cosa inobservable, ¿son normales? Si son normales, máxima verosimilitud. Si no son normales, componentes principales. Y listo, se acabó. Eso es todo. No hay nada más. Solo Profe, eso. uno se pregunta sobre las variables, sobre si son normales o Exactamente. no. Sobre las variables que tú tienes. Si son normales, entonces máxima verosimilitud. Si no son normales, entonces componentes principales. Porque recuerden, pues componentes principales no tenían ningún supuesto de nada. ¿Se acuerdan que no había supuesto de nada? Profe, Entonces, con ese disculpe. repaso, dime, Era estudiante equipo, variable normal. ¿Y cuál era la otra cosa que había dicho? recuerda, si tus variables son normales, entonces máxima verosimilitud. Si tus variables Eso. no son normales, entonces estimas por componentes principales. Gracias, profe. Ya, vamos. Vamos a interpretar esta cuestión ahora, si no es difícil. Miren, se dan cuenta que es súper fácil. La teoría atrás es súper densa. Sí, es muy densa. Pero la interpretación es muy fácil. Una empresa intenta evaluar la calidad. Se dan cuenta que empezamos con una variable rara, calidad de su personal. Y está buscando un conjunto de variables que pueda revelar el rendimiento en venta. Mira lo que estoy tratando de medir. La empresa ha seleccionado una muestra aleatoria de 50 vendedores y ha evaluado en cada uno de ellos 3 variables. Crecimiento de las ventas, beneficios por las ventas y nuevas cuentas. Tienes un puntaje 100 que indica el rendimiento promedio. Adicionalmente, cada uno de los 50 vendedores rinde 4 pruebas con el propósito de medir su creatividad, habilidad de razonamiento mecánico, habilidad de razonamiento abstracto y la habilidad matemática. El objetivo es explicar la información contenida en estas 7 variables, ¿cierto? Con un número menor de factores. Tenemos 50 observaciones y 7 variables. Se encuentra todo esto en una tabla, ¿cierto? Y
me dicen, da lo mismo como se obtuvo, se hizo un factorial por 2 y 3 componentes, 2 y 3 factores, por componentes principal y máxima verosimilitud. ¿Estarán? Entonces, te dan toda la información y te dice que en el análisis factorial se muestra el porcentaje de varianza explicada, se muestra la solución rotada y sin rotar, las comunalidades y toda la información. Ya, vámonos a esto. Estimados, acá tengo la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima variable. Consulta, mirando los gráficos ggplot, ¿estas cosas son normales, sí o no? ¿No? ¿Por qué no? Profe, no sé si lo que voy a decir no tiene nada que ver, no No, tengo pero dígalo, idea, no, no hay pero problema. ¿no será por la forma de campana? Eh, sí, no tiene nada que ver lo que dijo. No, 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 no. Vamos de nuevo. Usted acá tiene, en el eje X, tiene el valor observado o cuantil para poder hacer la comparación con normalidad, que es lo mismo. Si estos puntitos están básicamente todos sobre esta recta, normales. En este caso, podemos observar que estos puntos se alejan bastante, estas cosas se alejan bastante, aquí igual se aleja bastante. Entonces, con que tú tengas una variable, solamente una, que no sea normal, sonaste. No se puede usar máxima verosimilitud. Profe, Diga, pero en ese caso, por ejemplo, el que está en este minuto en la esquina superior derecha, ¿ese? la otra. ¿Ese es normal? Ese es Ah, normal, no. ese sí se Pero mira, puede ahí tiene un ver. puntito raro. Ah, ok, no lo había visto. Ya. Bueno, pero en general se puede ver fácilmente que esa es normal. Esa es normal, pero te das cuenta que las demás son medias raras. Entonces, con que tú tengas una sola variable que no sea normal, sonaste. Ya no podía usar entonces máxima verosimilitud. Entonces acá en ninguna se podría usar máxima verosimilitud. Tendría que No, no, ser no, no, todas no. por completo. Las 7 variables sirve para hacer los análisis. Mira, estas siete variables que tú tienes acá, un poquito esto, sirve para hacer, en definitiva, estos análisis. Colocas las 7 variables por máxima verosimilitud, las 7 variables por máxima verosimilitud. ¿Viste? Solución para 2 y para 3. Son 4 posibilidades en total. 2 para componentes principales y 2 para máxima verosimilitud. Pero ¿qué sabemos nosotros? Que no puedes mirar las de máxima verosimilitud. Entonces todas estas que han descartado. No se puede. Estas no hay que mirarlas. ¿Se entiende? Porque no es normalidad. Profe, entonces como que dan las dos formas y ahí uno ve con cuál la tiene que hacer. Tal cual. Eso es lo que yo hago. Ya. Entonces, me dice a priori, me dice, mira, me dice, son 2 factores, son 3 factores, ¿te dice algo? Son 4 factores, son 5. ¿Te dice la solución exacta cuántos son el ejercicio o no? Te dicen algo en minuto. Yo voy a buscar medir 2 factores. ¿Te dice algo así o no? No, Entonces estamos en un análisis de tipo exploratorio. Es decir, como la solución que a nosotros nos sirve, en definitiva, es la de componentes principales, pero aunque estuviera la de máxima verosimilitud también sirviendo, tú tienes que mirar acá y tienes que aplicar exactamente los mismos criterios de componentes principales. ¿Qué decía componentes principales? El número de componentes se elige en base a 3 criterios. El primero, el número de valores propios mayores que 1. El primer criterio que nos diría 1 o 2. 1. El segundo criterio, porcentaje de varianza acumulada cercano al 80%. ¿Qué nos diría? 2. Genial. Y el tercer criterio, regla del codo, tú miras el gráfico de sedimentación de izquierda a derecha, primera caída abrupta. ¿Cuántas serían? 2 también.
Perfecto. Entonces, ¿cuántas componentes, cuántos factores son? 2. Súper. Entonces, el 3 queda descartado. Profe, Diga. yo me enredé un poco con, si ya no estamos viendo lo que está en máxima verosimilitud, la pregunta que había hecho antes para saber si teníamos información o no, para saber si era exploratoria, ¿cómo lo identificábamos? Tienes que buscar acá en el enunciado, en alguna parte que te indiquen exactamente, a priori se cree, o la información dice, el ejercicio o la persona que te mandó hacer el estudio, te dice exactamente cuántos factores hay, y eso no se dice. Te dice que se realiza un análisis factorial para 2 y 3 factores, pero no se da información respecto a cuántos factores son, no se dice nada. No te dan información para saber, mira, son 3, ¿será verdad, será mentira? No te dicen nada. Entonces, el método tiene que escoger nomás, po. Y ahí yo me acuerdo de los criterios de componentes principales, es decir, miro el gráfico de sedimentación, porcentaje de varianza explicada, valores mayores que 1. Eso es lo que yo veo. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí sí. Ya. Entonces, máxima verosimilitud, ¿por qué quedó descartado? Porque no hay normalidad. La solución de 3 componentes, ¿por qué quedó descartada? Porque componentes principales me decía que son 2. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo se asigna esta cosa? Acá lo que tú tienes que hacer para poder asignar a un factor es el mismo criterio que tú aprendiste cuando tenías los vectores propios y las variables en componentes principales. Te vas, ¿cierto?, a la primera variable, busco la solución rotada y asigno donde está mayor el valor. ¿Existen criterios para poder hacer esto? Sí. Hay libros que utilizan, por ejemplo, el mayor a 0,7 como el número crítico. Hay otros libros que dicen mayor a 0,5. Hay otros que dicen mayor a 0,6. A mí en verdad me da lo mismo de la forma en que ustedes lo hagan. Solamente asignen, por supuesto, donde esto tiene mayor valor. ¿Ya? ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que mirar esto y tienen que observar entonces que en cada uno de estos factores existan más de una variable asignada, es decir, más de alguna variable, por supuesto, que tenga mayor valor. ¿Se entiende? Ahora, dime. No, era, me confundí un poco lo último. Tengo que ir a la solución rotada y ver de la primera a la segunda, que son las que vamos a usar, porque son dos factores los que vamos a usar, ¿cierto? Por eso está Exacto. unidos. Y ahí vamos a ver los que sean mayores, igual como antes. ¿Eso no es? Sí, tal cual. Ahora, en estas dos variables que está un poco dudoso, vamos a asignar, por supuesto, no tengo mayor valor nomás. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que el factor 1 tiene relacionadas todas estas variables, es decir, crecimiento, ventas, beneficios, cuentas nuevas, razonamiento abstracto y matemática. Y el otro que tiene, creatividad y razonamiento mecánico. E igual que el componente principal. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí lo que ocurre es que tú tienes que dar un nombre al factor. Ese nombre de ese factor es un cacho. Porque tú tienes que dar un nombre de un factor, de algo que mida, que sea observable a partir de esas variables, pero es algo más grande que eso. Entonces, cualquier cosa que se te ocurra que una creatividad con razonamiento mecánico, ¿qué puede ser? Y la otra es crecimientos, beneficio en cuenta, eso como rendimiento en venta, y tenemos razonamiento abstracto y matemático. Entonces, esa es la parte entretenida. Porque claro, tú lo primero que haces es preguntarte, ¿hay normalidad? Sí. Ah, entonces me sirve cualquiera de las dos, componentes o máxima verosimilitud. Si no hay normalidad, entonces máxima verosimilitud descartado. Después, ¿cuántas componentes son? ¿Me dice el ejercicio? Sí, perfecto, anda a ver nomás. Si no hay ninguna información, entonces aplicáis los criterios. Bien. ¿Y cómo se interpreta esta cuestión? Es dar un nombre al factor con una información
con un nombre, por supuesto, que debe ser más grande que la variable, porque acuérdense que en componentes principales, tú, si veis, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando yo vi el rendimiento en matemáticas, las notas? O sea, cuando vi en el eje X las notas, era rendimiento nomás, po, no era otra cosa, eran las notas. Po. Mejor nota, peor nota. Acá no. Los factores se utilizan para poder medir variables que son más importantes, que están más arriba. ¿Y qué nombre se puede dar? Ahí depende de literalmente de la creatividad que ustedes tengan, ¿no? Literalmente eso. ¿Se entiende lo que hice, no? Sí, profe, yo tengo una duda para variar. Diga, pregunta. Ahí donde usted tiene la tabla, usted ya la sacó los datos de otro lado, ¿cierto? O Sí, sea, estos datos son de libro, de hecho, este es un ejercicio de un libro que está aquí. Este es del Johnson. Es un ejercicio de un libro. Por eso están los datos ahí. Se meten al software, el pero, software hace la magia y te entregan toda esta información. Este descriptivo que no se los voy a interpretar, las correlaciones y la normalidad, que es la que a mí me importa, con la matriz de correlaciones y esta información de la ACP. Esto te lo entrega automático el software. Tú la colocas ahí, análisis factorial, y empiezas a hacer clic y te va a entregar todo, incluyendo claro, esta salida. lo que me da, porque yo creo que en la prueba o en el control nosotros vamos a tener que descartar o identificar cuántos factores usar. ¿Sí? Y ¿dónde estaría como la tabla donde entrega todos los factores? Porque ahí está el uno y el 2, ¿cierto? Y yo creo que usted los puso ahí porque se iban a usar dos. No Ah, sé no, si no, me no, no, explico. no. Lo que pasa es que acá no es como componentes principales, que tú tienes todos los factores y vas asignando. No, no funciona así. Es distinto. Tú puedes hacer eso sí, ¿ah? Pero eso es más difícil. Tú lo igual lo puedes hacer, pero no. Acá lo que se hace es que tú cortas. Entonces, de hecho, cuando tú estás haciendo el código o el software que tú utilizas, el software te dice cuántos factores son y tú dices 2 y 3. Entonces, todos los demás te lo corta, no te lo muestra. No vas a tener Entonces, todas las variables para el lado. No, no va a pasar eso. entonces, o sea, al final, cuando encontremos esta tabla en la evaluación, ya vamos a saber cuántos se tienen que usar, básicamente, sin usar algún criterio. O sea, vaya a tener dos opciones nomás, porque son las opciones que yo te voy a dar nomás. Uno podría hacer una solución, por ejemplo, si yo te doy la solución para 2 y para 3, tú no podrías decir, profe, son 5. No se puede, ¿viste? Entonces, ¿te estoy acotando las posibilidades? Sí. O sea, son 2 o son 3, en este caso. No es una técnica en la cual yo te pueda hacer a ti a que elijas completamente porque no la saben programar. Pero entonces, por ejemplo, en la prueba, en vez de tener uno y dos, tendríamos hasta el 3 para descartar cuántos usaríamos. Una vez hice una prueba donde hice 7 factoriales y les dice 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entregué 7 tablas con 8 análisis factoriales. Y ahí lo hice escoger. Si te quieres saber cómo pregunto, es así. Entonces tú vas seleccionando cuál es la que debería ser. Ah, claro, es que mi duda era porque si ya dice la solución rotada del componente y ya dice cuántos son, entonces no entendía en qué minuto se iba a aplicar el criterio para determinar cuántos son, si ya lo entregaba. Por Ah, eso no, me pero fíjate que confundí. acá tú tienes 2 o 3, pues tú no tienes idea de cuál es, pues el 2 o 3. Ahora, cuando tú estás en duda, porque te olvidaste, por ejemplo, estos criterios, entonces tú decís, mira, hagamos la misma asignación abajo. Ya, supongamos que me olvidé de componentes principales. No lo entendí. Ya, a la misma asignación abajo. Yo te voy a indicar algún criterio, mayor a 0,7, eso va a estar especificado. Y si no dice nada, entonces asignas en el número mayor. Entonces aquí Ah, asigno profe, los ya. números mayores. ¿Viste? Voy No había visto haciendo, la tabla de abajo. no, si está, po, si está la de 2 y la de 3. Entonces yo voy asignando. Ya, esa era mi Miren duda acá lo que va a porque pasar. no la había visto. Bueno, pero igual, mira, fíjate, ¿qué pasa si te olvidas? Ya, no aplicaste los criterios, nada que hacer. Mira esta solución. Esta solución tiene 3 factores. El último factor tiene una única variable. ¿Es buena esa solución? No, ¿Ven que si entienden componentes principales, entienden factorial? Es lo mismo. Entonces esta cuestión está mala, no sirve.
¿Se entiende o no se entiende? Ahí va un poco mejor. Ya. Mi pregunta es, ¿cómo se obtuvo ese 0,93? ¿Cómo se saca? Teóricamente hablando. ¿Cómo se obtuvo ese 0,93? Yo voy a buscar la clase porque me van a decir, profe, nunca lo pasó, está preguntando cosas que nunca vio. ¿Cómo se saca ese 0,93 kilos? ¿Cómo lo hace el software, obviamente, y todo, pero cómo se saca? Miren, cuando yo les estaba pasando la teoría, había una lámina. Esto que estaba hablando aquí es la esencia. Ese numerito, mira, ese 0,97 que está aquí, se obtiene multiplicando el primer valor propio por todo el primer vector propio. Todos estos números, la primera columna completa, se obtiene tomando este numerito, este 5,95, y multiplicarlo por el vector completo para cada término. Y así formas ese 0,97. 0,97, 0,94, 0,94, 0,66, 0,78, 0,64, 0,91. Tomas el primer valor propio y se multiplica por el vector propio completo. Aquí no está, no está, pero así se calcula. ¿Cómo se calcula la segunda componente, el segundo factor? El segundo valor propio, 0,93, multiplicado por todo el vector propio. Y así se obtiene. Ahora, la rotada no, sería más peludo, es más difícil. Pero ¿con qué solución se rota acá? Con Varimax ortogonal. ¿Por qué? Porque significa que los factores entre sí son ortogonales. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Están siguiendo? ¿Tienen alguna duda? ¿Estamos bien? Profe, en la teoría me cuesta seguirlo más, pero En la práctica me importa más, la verdad, porque la teoría es bien densa. Les dije que es bien difícil, no es nada fácil entender factores. Por eso es que vale tanta plata. Es caro, son caras las asesorías de factorial. No es algo barato. Mira, lo que les voy a enseñar ahora, bueno, primero les voy a explicar qué es lo que son las comunalidades. ¿Ya? Recuerda que la solución que a nosotros nos sirve es la de dos factores, ¿cierto? Esta cosa de aquí es la que nosotros estamos mirando. Por componentes principales porque no tenemos normalidad, ¿cierto? Esta es la que estamos viendo. ¿Ya? ¿Qué significa este 0,95? ¿Cierto? No, profe, está preguntando puras cuestiones porque usted no enseñó eso. La comunalidad más la varianza específica conforman un 1, que es exactamente igual a la varianza de esta variable. En fácil, significa que tú lograste explicar el 95% de la varianza de la variable crecimiento en ventas con este modelo. Lograste explicar el 89% de la varianza de la variable beneficio en ventas con este modelo. Y así sucesivamente. Tú puedes interpretarlo en función de lo explicado o en función de lo no explicado. Porque si esa cosa suma 1, ¿cierto? Tú puedes interpretar el error también. Y que aquí no diga como una liga, que diga error. ¿Y qué sería eso? 1 menos este numerito. 1 menos la comunalidad. Eso es el error. ¿Se entiende? O lo no explicado. ¿Me siguen? sí. Entonces, a ver si es que entendieron. Zaira, interprétame este valor. El error de la razón abstracta es de 0,80.
O sea, de 86,6%. No. La varianza explicada de esa variable es un 80,6%. Lo no explicado es lo que te falta para el 100%. 1 menos ese valor, que sería algo así como 19,4% de error. Entonces, ¿cómo sería la interpretación correcta? Que la varianza explicada es 80,6% y lo no explicado es un 10,4% de eso. Lo que te falta para que sea 1. Ya. Entonces, cuando tú aumentas el número de factores, siempre va a aumentar la comunalidad. Siempre, 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 siempre. Que no los engrupan, porque los analistas siempre dicen, oye, mira, aumentó la comunalidad. Pero eso pasa siempre. No hay que tener estudios avanzados en eso, porque estás teniendo más factores. Como tú tienes más factores, estos números siempre van a aumentar, siempre van a mejorar. Entonces, yo sé que de la primera variable logré explicar el 95% de esa variable en este modelo. Mi pregunta es, ¿cuánto logré explicar de la varianza total de todas las variables con este modelo? Repito, ¿cuánta es la varianza total explicada para las variables de este modelo? Profe, ahí habría, o sea, no sé si, no me acuerdo muy bien, pero creo que había que sumar y dividir por el número de componentes. Sí, es lo que está acá arriba. Ese Que la numerito acumula. efectivamente, como dice Estefanía, se calcula sumando esos dos números dividido por la suma total, pero aquí te lo doy listo, que es 85%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú lograste explicar en el global el 85% de la varianza total de todas las X, ya que abajito tengo el detalle de cuánto es para cada uno en comunalidad. ¿Se entiende? Sí. ¿Me siguen? Sí, profe, ahora se entiende mejor. En clases también les mostré cómo se hace un diagrama de trayectoria, que está aquí. Este diagrama de trayectoria se relaciona con los loadings o cargas, que son los dos numeritos. Tenemos las X y tenemos el error. Entonces tú puedes hacer ese diagrama de trayectoria, porque eso siempre lo pido que lo hagan, pero lo tienes que dibujar. ¿Cuál va a ser el diagrama de trayectoria para este problema? Entonces aquí empezó la parte entretenida. Ya este va a ser la X1. O pongamos el mismo nombre que tienen acá nomás. ¿Cierto? Imagínense que estos son cuadraditos lindos. eh, ahí. Imagínense que hay puros cuadraditos, ¿ah? Quedó todo muy perfecto, muy ordenadito. Ya, aquí tenemos los cuadraditos. Recuerdo, imagínense que estos son cuadraditos. ¿Cuántos factores tengo? 2. Ya, pues entonces hay que insertar dos círculos. Turu, turu, turu. Están las formas. Hace mil que no trabajo con factores. ¿Paran? Esto se llama factor 1,
que aún no le he puesto nombre porque ni se me ocurre qué nombre colocarle, la verdad. Se llama factor 2. Entonces, aquí nosotros tenemos que, miramos la clase, relacionar los factores con la variable con una flechita. Ya, pero ¿qué variable? Entonces, el factor 1 se va a relacionar con la variable 1, 2, 3, 6 y 7, ¿cierto? Eso me dicen, ¿o no? Y el factor 2 con la variable, con la variable creatividad y razonamiento mecánico. Entonces, eso hay que dejarlo plasmado acá. Entonces, tú dices insertar, perdón, ilustraciones, formas, flechita. Entonces sale de aquí para acá. ¿Se entiende? Sí, El profe. primero. Luego, van a estar todos trabajando cuando sea la clase de aquí para acá. Insertar ilustraciones. De aquí para acá. Luego, flechita de nuevo de este factor de aquí para acá. Después de aquí para acá. Y el otro factor entonces tiene estas dos variables. Es decir, esta variable y esta otra variable. ¿Se entiende o Sí. no? Sí, Ahora, profe, presente. ¿qué número Profe, hay que una colocarle acá consulta. arriba? Entonces hay que irse acá a texto. El primer Profe, factor, dime, una consulta. ¿Se puede mover la variable creatividad y razón mecánico para abajo como para que no quede mezclada? sí se puede hacer, no Cruza. pasa nada. No hay problema En los papers en sale así. intercalarla, ¿cierto? No, no es problema. Ahí. Tienen que estar bien colectadas nomás. ¿Sí? Entonces lo que tenéis que hacer ahora es colocarle estos numeritos aquí. Entonces se llama diagrama de trayectoria. El primer número es 0,785, ¿cierto? El segundo es 0,670. El tercero es 0,685. El siguiente es 0,923. El siguiente es, que hago un poco raro asignarlo, pero ya, espera ahí. Ah, siempre es lo mismo con los factores. A ver, FMS, FS, a ver, colocarlos abajo primero. 801, que es el último. 898, que este de aquí. ¿Cuál me falta? Este de acá. Ya, y este de acá es 0,743. Bueno, no quedó muy bonito, pero a lo que voy es que la flechita se conecta con este valor. ¿Ya? Eso es lo que voy. Y acá arriba, tú tienes que colocar el error. Entonces el error también se coloca con un cuadradito. El error 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insertar las flechitas. Bueno, está súper entretenido esta prueba ustedes. Y la flechita para el otro lado. Es aquí. Negrita. Negrita. Yo las copio y las pego. Eso es lo que voy a hacer.
¿Estarán? ¿Y qué va aquí? ¿Cuánto es el error? 1 menos 0,959. 1 menos 0,890. 1 menos 0,893. 1 menos 0,853. 1 menos 0,695. 1 menos 0,806 y 1 menos 0,873. ¿Estarán? Eso es un diagrama de trayectoria. Tal cual como el que está acá. Obviamente aquí está bonito y todo. Este es Profe, del ejercicio. Dime. profe, era 7-3, le puso 6-3. Así es, etcétera. Gracias. ¿Estarán? Eso es lo que tienen que hacer. ¿Qué les parece el método? Así en la práctica no da tanto susto, No, pero si no es igual difícil. me confunde en la primera parte, más o menos. Ay, por eso es que ya ustedes como ya van a tener la ventaja de que cuando vengan la clase van a poder preguntar más dudas aún porque ya cacharon bien cómo funciona la aplicación. ¿Se entiende? Profe, una consulta. Diga. Que yo todavía tengo dudas con eso del nombre. El nombre que tú tienes que darle es un nombre que considera creatividad y razonamiento mecánico. Algo que abarque eso. Solo eso es el nombre que tienes que dar. Ahora, cuando tú haces esto en la práctica, ¿cuáles son los nombres que sean? Son los constructos de la encuesta. Esos son los nombres que se usan. Los constructos de las encuestas. Acá cuando uno lo hace en clase es repeluar un nombre porque tenemos crecimiento en venta, beneficio en venta, nuevas cuentas, razonamiento abstracto y habilidad matemática. Y a eso tienes que darle un nombre de algo medio extraño. Yo generalmente cuando les coloco los nombres de los factores, literalmente a cualquier cosa que coloquen les doy puntaje porque es función como de la creatividad que tengan ustedes para darle un nombre, ¿no? Que obviamente tenga sentido con lo que estamos haciendo, sí. ¿Ya? Pero no es trivial dar un nombre, para nada. Pero si no he dado un nombre. ¿Se entendió qué debes escoger entre máxima verosimilitud, componentes principales y luego escoger el mejor dentro de componentes principales o no? Sí, profe. ¿Se les quitó un poco el susto del método? Con el dibujo, sí. ¿Sí? Esto se llama diagrama de trayectoria. Esto para la gente que dice que no sirve para nada, que para qué le enseño esta cuestión, hay harta literatura al respecto. Yo tengo hartos papers porque trabajé en un paper la otra vez, tuve que hacer una revisión de literatura y ahí encontré mucha literatura de esto mismo. ¿Profe? Dime. ¿Y si se hace por verosimilitud, se sigue el mismo Lo mismo, procedimiento? sí. Mira, esto se usa, la misma cuestión que le estoy explicando yo aquí. Un factor por máxima componentes principales para medir satisfacción. Mira, este otro paper que mide altruismo. Las relaciones que les estoy hablando yo, pues solamente que este es más peludo porque utiliza un método más elaborado aún. Pero mira, el mismo diagrama de trayectoria que esto utiliza ecuaciones estructurales, que es algo más difícil. Factorial. Y acá tengo otro factorial más. Miren, lo mismo que yo hago. ¿Ven que no estoy loco? Otro paper más. Aquí tengo las preguntas, esta es una encuesta, aquí tengo los alfa de Combach, para ver para ver si es que estás midiendo o no, y acá está el análisis factorial. Análisis factorial para medir qué cosa, la evaluación de la competencia del profesor. ¿Se usa harto? Diseño y evaluación de una escala para evaluar tal cosa, análisis factorial va a tener sí o sí metido entre medio. Y acá está el diagrama que les hago yo. Si esto se usa, chicos, se usa harto. No se usa tampoco.
¿Tienen alguna pregunta de lo que estaba hablando? Yo, profe, ¿usted no le, cuando nos toque hacer nosotros ese dibujo, a usted no le molesta el error, ¿cierto? Mientras entiendo, o sea, el desorden, mientras Me da lo entienda, mismo. está bien, ¿cierto? No, me da igual. Ay, Hazlo así, hazlo a porque mano, ahí toma están como medio foto. perfectos. Aquí. Sí, Es que si no hazlo a mano, no, pues, a mano igual funciona. Le tomáis una foto, Paint, cortáis la foto y la pegáis. Listo. ya, profe. Genial. Partan, chicos, con los trabajos, empiecen a buscar la revisión de literatura, empiecen a hacer esas cosas. Si están perdidos y no tienen ni idea cómo hacerlo, entonces mañana en clases díganme y yo les puedo enseñar cómo buscar esas cosas. Pero no hay mucho movimiento, la verdad. Ya, chicos, ¿algo más que quieran preguntar? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran decir? Profe, me quedó algo dando vuelta. Dime. En esa cosita, cuando usted, en la tablita, cuando decía rotar y sin rotar, ¿cuál es la diferencia? Que ocupamos siempre el de la derecha. Se utiliza siempre el rotar porque cuando yo estaba en clases explicando, ¿se acuerdan que le di el ejemplo de tomar vitaminas? Sí, Les creo que sí. dije, espérenme, ¿dónde está el ayudante? Les dije, mira, tú siempre tienes que ver la solución rotada. La solución no rotada es la que tú puedes obtener teóricamente como el valor propio multiplicado por el vector propio. Pero ¿qué pasa? Tú estás midiendo algo que no puedes medir directamente. Entonces tienes que darle vitaminas al móvil, que es lo que como un ejemplo burdo que yo doy. Si tú no tienes energía y tomas vitamina, sientes el efecto. Si tú tienes energía y tomas vitamina, no pasa nada. Entonces, eso es lo que tú haces. Rotas la solución para asegurarte que la solución encontrada es la mejor. Si la solución ya es la mejor, no va a pasar nada. Si no es la mejor, entonces va a ser la mejor. Por eso es que se ve siempre la rotada. Ya, profe, muchas gracias. Genial. ¿Tienen alguna otra pregunta, comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? Voy a hacer exactamente lo mismo mañana y el día viernes en las dos secciones de clase. Lo mismo. Les voy a explicar esto mismo que sabrán, tal cual. Vayan y pregunten sus dudas adicionales que puedan tener. ¿Algo más que me quieran decir? Si alguien quiere aprender de manera voluntaria y autónoma a programar esto, yo tengo códigos para hacer esto. Pero es difícil, no es tan fácil. Pero se puede. Se puede programar fácilmente esto. Te da las mismas soluciones, te da todo. En R sí, pues, también lo sé hacer en SPSS, pero yo no tengo el SPSS. En SPSS es más fácil todavía. Pero realmente fácil porque ahí no hay que programar nada, hay que puro saber leer bien nomás y marcar nada más. ¿Tienen alguna pregunta, comentario adicional? Por mi parte, no, profe. Vayan a clase, chicos, estos dos clases que quedan de jueves y viernes y pregunten las dudas. Porque se dan cuenta, factorial no es difícil, para nada, pero con algo que tú harías ya se complica bastante. Entonces tienen que entenderlo súper bien. Tienen que entenderlo, no memorizárselo, entenderlo. Eso es lo que hacemos los ingenieros, entendemos el ejercicio para poder aplicarlo a otro contexto. Porque cuando tú trabajes en una empresa, no vas a tener estos mismos ejercicios, vas a tener otro problema que solucionar, otro entorno. Por eso es que la forma de evaluar es, te enseño una teoría, te enseño un ejercicio y te lo aplico a otro contexto, para ver si es que tú lo sabes utilizar. Porque si no te preguntaría, dame la definición de factorial, dame la definición de qué es lo que es una variable latente, dame la definición de qué es una variable explicativa, para qué sirve el método, pero eso no es lo que te sirve a ti, po. A ti te sirve saber interpretar la salida. Eso es lo que a ti, lo que tú vas a usar el día de mañana. No vayas a andar por la vida recitando la teoría, vaya a decir cómo se usa.
¿Cómo se interpreta esto? ¿Para qué sirve? Por eso es que se hace así la forma de evaluar el curso. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo claro, profe, en serio. Genial, pues me gusta que vayan entendiendo porque igual estos métodos son difíciles, pero yo trato de explicarlos de una manera súper simple. A pesar que creen que no, pero sí, trato de explicarlo súper fácil para que les quede la idea. ¿Algo más que decir? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo claro? ¿No se entiende nada? Ok, ¿Se entiende todo? súper bien esta clase. O sea, este ayudante. ¿Y qué pasa con la ayudantía? Para que vayan entendiendo estas cosas. ¿Yo puedo programar esto? Sí, sí lo puedo programar con un R, se puede hacer, pero es más difícil, es bien complicado de hecho. Pero se puede. O sea, lo que voy es que no es tan difícil. Se entregan los loadings, se entregan los porcentajes, te entrega todo, cualquier software lo entrega. Me habría gustado poder enseñárselos, pero no están pescando mucho la red. Así que nada, si alguien quiere aprenderlo, igual yo le voy a mandar código, eso está, yo he hecho este curso antes enseñándolo completo en R, así que si alguien quiere aprender y quiere hacerlo, me dice y yo le mando los códigos, no tengo problema. Ya, profe, se agradece. Pero en mi caso no, muchas gracias. No quiere nada con R. Profe, yo creo que podría ser que también lo publiquen en así como un archivo y el que quiera ocuparlo le ayudará. Sí, porque el R sirve harto, chicos, de verdad que sirve mucho, mucho, mucho. Por eso es que está el boom del análisis de datos, data science, de R, de diplomados en esta cuestión. Sirve harto, sirve mucho, mucho, mucho. ¿Ya? Profe, Diga. estaba pensando que, por ejemplo, de que cuando sería, ¿cómo se llamaba? El análisis confirmatorio, o sea, en esa parte donde decía 2 o 3, si me hubiera dicho 2 de una, hubiera sido confirmatorio, ¿cierto? Exacto, Ya. Y no hay ninguna exactamente. como otra forma de como decirlo, porque dijo así como, Los eh, confirmatorios generalmente no los hago porque un confirmatorio es más difícil que un exploratorio. Porque en el exploratorio tú vas a buscar información y comienzas a hacer estas asignaciones. Eso es lo que tú haces, lo mismo que hice yo ahora. En un confirmatorio es bien peludo porque el confirmatorio tú tienes que ir a probar lo que me está diciendo el enunciado. Y el enunciado te tiene que dar las relaciones antes. O sea, es decir, el factor 1 tiene que tener la variable 1, 3, 7. Tú tienes que ir a buscarla. Y si no está, no hay nada que hacer. Po. Y si está, tiene razón. ¿Viste? No tiene mucha, no es muy fácil de enseñar, o sea, no es muy aplicable en clase, uno como que no tiene mucha ciencia. Pero en la realidad, que se usa, sí, po, se usa harto. De hecho, tú haces un exploratorio y después haces confirmatorio al final. Pero ya, como profe, sí, pregunta de eso. prueba, un confirmatorio, no, son puro Claro, porque ya exploratorio. te da aquí está relacionado y al final si no hay, no hay nada que hacer. Claro, no hay nada que hacer, pues esa es la solución final. ¿Cachai? Ya, ya, profe. Hay formas de poder elegir los números de factores que son más difíciles. Estas técnicas se pueden mejorar bastante con un análisis que se llama análisis de paralelos, pero es muy difícil. Yo les paso lo más simple a ustedes nomás de cómo hacerlo de manera fácil y eficiente. Listo. Pero ¿se puede complejizar esto? Sí, pues, hay técnicas, de hecho, hay test exactos para poder hacer estos análisis. De hecho, se enseñan, pero ya en cursos mucho más avanzados. Acá es la idea nomás lo que yo les paso a ustedes. Quizás, si es que, no sé, si es que tienen... ¿Ustedes de qué carrera son? Me pierdo.
Ingeniería comercial. Claro, ustedes si es que hacen un máster, por ejemplo, en ciencias de datos, un máster en estadística, ahí se complejiza bastante la cosa. Son harto más difíciles las técnicas. Yo hago clases en magíster y es más o más difícil. Pero de lo contrario, no creo que los cursos más difíciles que tienen ustedes son como econometría y finanzas. Son como las dos cosas más complejas que hay. En todas las universidades igual, no sé acá cómo será. Al menos las otras que yo conozco, econometría y finanzas son los más peludos. Son como los más cortacabezas de comercial. No sé acá cómo será la verdad. Ustedes ya pasaron finanzas, ¿cierto? Sí, Uno, profe. ahora el otro año es finanzas 2. Finanzas 1, finanzas 2, el finanzas 2 más, un poquito más difícil que el 1. Y econometrías también son como las más complejas. No sé si es que tienen alguna asignatura más difícil, la verdad. No lo sé. ¿Qué pueden decir ustedes? ¿Tienen algo más peludo que esto? ¿Que econometría o que finanzas? Porque son los dos ramos difíciles. Macroeconomía también es medio difícil. Macro, micro, el ramo económico, sí, también. Entonces, la otra sección, o sea, la otra parte de la carrera se llama macroeconometría, entonces mucho más difícil. Pero yo creo que es personal. Por ejemplo, a mí me gusta más micro que macro. Me fue mucho mejor en eso. Entonces, igual es como es lo que a uno le guste. Es para la mención que uno tome y qué es lo que uno más le lleva a los contenidos. Mm, exacto, sí, un tema de motivación. Bueno, al menos, eh, ¿qué técnica nos queda? Ninguna. Cerramos hasta acá el curso. No les voy a pasar Profe, al discriminante. ¿Sí? y hacer el arbolito que hicimos ahora, esa es la única forma de como dar como, en teoría, como solución. Por ejemplo, no hay alguna solución escrita de decir, o sea, explicar que son dos componentes y todo el tema, pero no hay nada más como escrito aparte de eso, como se hacía como el componente principal donde se le daba más asignación a los valores y se podía como escribir más la respuesta. O sea, yo puedo escribir la respuesta de lo que estaba hablando. Eso se puede hacer. Tú lo que puedes hacer también es terminar igual como un componente principal con unos planos y interpretar de la misma forma. Pero si tú ya aprendiste interpretación de planos con componentes principales, preguntártelo además en factorial es como redundante, porque es lo mismo. Como tú sabes las relaciones que tienen los ejes, ¿cierto? Tú sabes, en este caso, en el que sé yo, que el factor 2 tiene la variable, no sé, 5 y 6 para el lado positivo. Me dice, si un plano y tenía ese factor, entonces todo lo que estaba arriba tiene más de ese factor. Eso también se puede hacer, también se puede interpretar. Pero al menos yo encuentro que es redundante porque ya lo aprendiste a hacer con ACP. Y a la vez, eso es cortacabeza para el que no lo entendió en ACP, y si lo pregunto también es factorial, va a morir en los dos métodos. Eso es lo que pasa, porque yo he hecho estos cursos antes. Entonces, eso es lo que pasa cuando la gente no entiende bien ACP, y yo los hago que interpreten los planos principales en factorial de nuevo, les va doblemente mal. Eso no lo hago. Pero se puede, sí se puede. De hecho, hay un Sí, paper, eh, acordarme. Eh, ¿Cómo se llama ese paper? es que yo lo preguntaba más porque como es una parte de interpretación y la otra como aplicada, como que estaba pensando que podía preguntar la de interpretación. Era más allá de eso mi pregunta. Respecto de la interpretación, sí, pues de hecho yo puedo hacerlo como más explicativo, por decirlo así. Se puede escribir, de hecho igual podría tenerlo como escrito para mañana, porque no me escuchan solamente todo el rato. Podría preparar como eso, como que esté escrita la respuesta. Es que lo malo es que si yo le escribo la respuesta exacta van a hacer lo mismo que en ACP, que hay mucha gente que me copió y me pegó la misma respuesta, ni analizó nada, mandó lo mismo, pero igual lo puedo tener, ¿ya? Pero eso es como lo complejo, por decirlo así. Igual lo voy a tener para mañana para la clase y para el viernes. ¿Hay algo más que me quieran decir? ¿Algo que no haya quedado Ya, profe. claro? Gracias. ¿Se entendió esta materia? Sí,
Profe, yo lo último, que no sé si usted le llegó el correo eso de lo presencial y todo, si usted va a hacer las clases presenciales. No, porque eso es para los profes plantas. Los plantas están obligados a hacer presenciales. El otro año se vuelve Ya, presencial ya. completamente. Pero los part-time que somos nosotros no vamos a hacer clases presenciales. ¿Ya? Eh, igual lo pensé, porque tengo que estar en Santiago para unas cosas. Pero lo malo es que ustedes están separados en dos secciones, ¿no? Entonces tendría que hacer, por ejemplo, jueves y viernes, algo así. O lunes los dos módulos. Entonces se complicaba mucho. Y hablé con los encargados y me dijeron que los profesores de planta están obligados a hacerlo, los part-time no. Ahora, después de mirar la encuesta docente, no creo que muchos estudiantes estén como con muchas ganas de conocerme. Después de mirar los resultados de evaluación intermedia, creo que tenga la sala llena de estudiantes si hago presencial. Yo creo que los que vienen a ayudantía irían. Son como 8 9, hoy día hay 4. Los que no son como 8 vienen a ayudantía, pero el resto yo creo que no me quieren ni ver, la mayoría. Pero al menos en el control 4 encuentro que les fue súper bien. O sea, sí, en mi sección del día viernes, sí, yo vi como, al momento de Les fue buscar mi súper nota, como bien. que yo vi pura buena nota y yo dije, oh, capaz que me fue mal a mí, no, no fue bien, no. Y factorial también no les va mal. En la parte que se equivocan un poco, sí, es cuando tienen que seleccionar, si lo hacen por ACP o por máxima verosimilitud. Ahí como que caen un poco. Históricamente han caído ahí, no sé qué va a pasar con ustedes, pero yo más o Profe, menos sé en qué parte se equivocan. Dime, Estefanía. profe, ¿las notas de ese control ya están? Sí, pues ya están publicadas, están en SIGA y están en Teams. En SIGA Ah, está no la sabía. nota y en Teams está el detalle. ¿En qué parte de Teams lo busco En en la general? archivos, en general archivos, sí, ahí está. El Ah, detalle ya, exacto de cada una de las preguntas. ya. Sí. Ya chicos, voy a tener la grabación.